El Ho'oponopono se basa en un concepto de energía y de enfoque metafísico del universo. Concretamente, permite borrar elementos negativos y situaciones problemáticas. Como dice el Dr. Len, los errores del mundo residen en tu alma como lo hacen en la mía. Tenemos tendencia a considerar que los problemas vienen del exterior y por lo tanto vamos a buscar en lo externo su causa y su solución. En este caso, es en nosotros donde encontraremos el problema y lo resolveremos. Limpiaremos la parte que tenemos en común con el otro. A veces, esta parte común nos resultará evidente, y otras mucho menos, incluso nada. Si nos consideramos como una entidad aparte, puede parecernos, efectivamente, difícil, pero si pensamos que reflejamos el mundo del cual formamos parte, el método cobra todo su sentido. Si limpiamos nuestras memorias, también limpiamos lo que se encuentra afuera. Si el Ho'oponopono es un método de resolución de problemas que tiene en cuenta diferentes partes en términos psicológicos, es sobre todo un método que nos une a nuestra parte más espiritual, lo divino, el universo, y es justo ahí donde reside su fuerza. Cada uno puede dar el nombre que desea a esta parte en función de sus creencias, ya que el Ho'oponopono deja total libertad al respecto. Para ponerlo en práctica, pues será con el principio de la vida, con lo divino, con la parte más elevada de nuestro ser. Con eso trabajaremos. En el concepto de Ho'oponopono, nosotros creamos nuestra realidad. Evolucionamos en un entorno determinado y la mayoría de las veces lo que vivimos viene a reforzar nuestras creencias. A partir de ahí, nuestro campo de percepción se restringe y esta dinámica se autoabastece. Es como si estuviéramos encerrados en una rueda, la de las memorias, que no para de girar y cuya trayectoria no podemos cambiar. Nuestra concepción del mundo se basa entonces en nuestra experiencia y no logramos ver otra salida. No tenemos la capacidad de dejar ir el problema que reside en nosotros. Actuamos como si estuviéramos solos en el mundo, sin considerar nuestra interdependencia de los unos con los otros y nuestra interconexión con el universo. La filosofía del Ho'oponopono tiene en cuenta esta interconexión y esta interdependencia. Permite restablecer el orden entre el universo y el individuo, y en consecuencia el orden entre unas personas y otras. En esta filosofía, el problema viene de las memorias erróneas que son reactivadas en el subconsciente. El problema en cuestión, manifestado por las memorias, nos concierne a todos, pero se trata a nivel individual. El proceso consta de 4 fases o etapas. La primera fase es identificar el problema. No hace falta hacer un análisis profundo, ni tampoco buscar el porqué. Simplemente se trata de identificarlo. La sesión se abre tradicionalmente con un rezo. El problema engloba tanto a la persona que lo ha ocasionado como a los otros. La transgresión del orden establecido concierne a las dos partes. La segunda fase es el hecho de que la mayoría de los problemas tienen múltiples dimensiones que no abarcamos. En la resolución de conflictos sociales, cada parte se expresa por separado y cada persona expone sus pensamientos y sentimientos a la asamblea. La tercera consiste en trabajar los diferentes aspectos hasta que la armonía y el orden se restablezcan. Y por último, en la cuarta fase, consiste en que todo debe disiparse en ambas partes. El proceso de perdón se ha efectuado, entonces, correctamente. Al finalizar, damos las gracias y estas 4 etapas son las que tradicionalmente se usaban en el Ho'oponopono, que luego el Dr. Len hizo con Morna Simeona también unas variantes, creando el Ho'oponopono autoidentidad, que consiste en la repetición de las 4 frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Su significado es el siguiente: siento lo que ha causado esta perturbación.
Perdóname por ello, no lo sabía. Gracias por haber revelado este aspecto en mí. Te amo tal como eres. Siento haberte juzgado mal. Perdóname por no haberte entendido. Gracias por haber revelado este aspecto en mí. Te amo tal como eres. Se puede utilizar Ho'oponopono para tratar de solucionar un problema que nos concierne o del que solo somos testigos, ya que siempre hay algún tipo de resonancia, aunque únicamente sea por el hecho de que al cruzarnos en el camino de esa persona, según el principio de esta práctica de curación espiritual, somos responsables. Se entiende por responsabilidad el hecho de que a través de la compasión podemos conectarnos a un plano más alto, que escapa a toda competencia y voluntad para liberar memorias. Pongamos un ejemplo. Estamos en la calle y vemos una persona sin hogar. Nosotros no estamos directamente implicados en su situación, sin embargo, podemos practicar el Ho'oponopono por el simple hecho de habernos topado con ella. El hecho es que en un momento determinado de nuestra vida esa persona se cruza en nuestro camino. Este tipo de situación se produce a menudo en nuestra vida cotidiana. No sabemos nada de la persona con la que nos cruzamos, pero según la filosofía de Ho'oponopono, podemos asumir la responsabilidad de liberar memorias. En la historia de esa persona hay necesariamente una o varias memorias que, aunque a niveles imperceptibles, entran en resonancia con nosotros. Si somos conscientes de que todo está interconectado, es ahí donde asumir la responsabilidad cobra sentido. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no se trata de tener la intención de cambiar nada. El Dr. Len dice que es como si todos formáramos parte de una gran sinfonía. Cada uno toca un instrumento, yo toco uno, usted tiene el suyo, cada uno es único. Para poder dar el concierto y que todos lo aprecien, los músicos deben tocar su propia partitura, no la del otro. La cosa se complica cuando no tocamos nuestro instrumento o cuando pensamos que el del vecino es mejor que el nuestro. Eso es una memoria. Y las memorias vienen de nuestro subconsciente. Se manifiestan en forma de problemas repetitivos, ya sea a nivel corporal, relacional o material. Nuestra parte consciente ve únicamente la punta del iceberg del problema ante el cual reacciona, no ve más allá. Nuestro intelecto solo tiene acceso a una ínfima parte. El Ho'oponopono nos permite entrar en contacto con nuestra parte divina. Es en este espacio interior donde la memoria que se repite va a desaparecer. No necesitamos tener ninguna expectativa o intención particular en cuanto a la práctica, simplemente ser abiertos y estar atentos a lo que sucede. Se trata de memorias que bloquean nuestro flujo de energía y que debemos limpiar para restablecer su circulación. Esto se traduce en términos de armonía en nuestra vida. El Ho'oponopono es una herramienta de limpieza, de liberación y de anulación de memorias. Es fácil de utilizar, pero no por ello menos poderosa. Estas memorias, que son bloqueos, limitaciones, al ser limpiadas, dejan paso a un flujo energético diferente. Estas memorias son pautas que nos pertenecen, pero que compartimos con otras personas. La limpieza es una desprogramación a nivel del subconsciente, lo que engendra un nuevo flujo de energía que nos devuelve a nuestra vibración inicial. La psicología junguiana compararía este principio con los arquetipos, que podemos considerar como las cargas energéticas que nos activan. Con el Ho'oponopono vamos mucho más allá del aspecto psicológico hasta remontarnos al origen. El proceso de perdón se efectúa a nuestro nivel. Cuando tenemos, por ejemplo, un conflicto con nuestra pareja, no es a él o a ella a quien pedimos perdón, sino a nuestra parte divina. Se puede decir que el conflicto pone de manifiesto un desequilibrio que afecta, sin darnos cuenta la mayoría de las veces, a lo más elevado de nuestro ser. Al pedir perdón a esa parte por el desorden ocasionado, pena, cólera, permitimos que haya un reajuste en nuestro interior. Las memorias, o una parte de las memorias relacionadas,
con el conflicto desaparecen, por lo que o bien percibimos la situación de manera diferente, o bien la situación cambia. Como el punto de unión con el conflicto, la memoria, ha sido disuelto, su expresión ya no tiene cabida. El proceso de reajuste en ocasiones se percibe rápidamente. En una situación en la que algo nos molesta, a menudo le echamos la culpa a los demás o a algo externo. La noción de responsabilidad que tenemos reside en el hecho de que todo forma parte de nuestra experiencia. Al repetir las frases, no nos dirigimos hacia ninguna persona en concreto, sino nuestra parte divina. La idea es liberar la energía común. No podemos hacerlo con el objetivo de obtener algo en concreto, ya que seguiríamos estando en una memoria. Estas frases sirven para limpiar, no para que seamos perdonados por la divinidad. Limpiamos aquellos programas o pautas internos que nos impiden alcanzar el estado de amor puro. Las memorias son programas, una especie de arquetipos que circulan por el mundo y con los que estamos conectados. El principio consiste en que en el momento en el que nos damos cuenta de que alguien tiene esas memorias, significa que nosotros también las tenemos. El exterior es como un espejo de lo que somos. Nuestra responsabilidad también reside en el hecho de elegir limpiar esas memorias. Durante la limpieza, limpiamos el programa común. Poco importa que necesita ser limpiado, lo será y punto. No debemos tener ninguna intención en particular. A veces confundimos responsabilidad con culpabilidad, cuando en realidad son dos cosas totalmente diferentes. En este caso, la primera consiste en asumir la responsabilidad del elemento que lo produce. El problema no soy yo ni el otro, es aquello que lo ocasiona de lo que debemos ser responsables. A ese nivel debemos practicar. A menudo aquello que pensamos que es el elemento de origen quizás no lo es, pero como la acción del Ho'oponopono va a ir al sitio justo, no hay riesgo de equivocarse. Normalmente nos hacemos una idea de lo que ha generado el desorden, o una parte del desorden, y vemos la situación de manera analítica, parcial y mental. Es decir, intentamos comprender para poder actuar. El Ho'oponopono no entra en esas consideraciones, va más allá del mental y de la conciencia. De esta manera, asumir la responsabilidad del elemento de origen significa que cualquiera que sea la situación, eso ocurre en un plano determinado. Nuestro yo, esencia, puede acceder a ese plano. El Ho'oponopono permite conectarnos a la fuente y por lo tanto al elemento de origen, que se encuentra mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Asumir la responsabilidad es aceptar la resonancia interna, cualquiera que ésta sea. Dejamos en la sombra una parte de nosotros, ya sea una parte que ignoramos o una parte que rechazamos, suele ser lo mismo. Únicamente contactamos con ella a través de los demás, y en particular a través de algo que nos molesta y ante lo que reaccionamos. Debemos considerar que el mundo es un vasto holograma en el que todo está en todo, y por tanto todo lo que reside en los demás reside en nosotros. El principio de responsabilidad tiene cabida a este nivel. La responsabilidad se encuentra al mismo tiempo en nuestros pensamientos, en nuestros actos y en todo aquello que se produce en nuestra vida. Asumir la responsabilidad significa aceptar y amar estas manifestaciones. A partir de ahí la limpieza y la curación pueden producirse. Amar esas manifestaciones no quiere decir disfrutarlas o garantizarlas. Se trata de otro nivel más sutil que el de la aceptación. Cuando nos encontramos ante una situación incómoda que nos produce miedo, cólera e inseguridad y que pone patas arriba el orden establecido, una parte de nosotros sufre. Si empezamos por aceptar lo que es, lograríamos quererlo, es decir, prestar atención y dar amor a esa parte que se encuentra desestabilizada en nosotros. Pues no olvidemos que cada vez que luchamos contra una situación, luchamos también contra nosotros mismos. Cada vez que frente a una dificultad queremos que ésta se resuelva lo más rápidamente posible,
o que nunca haya tenido lugar, es en otras cosas porque una parte de nosotros sufre y se revela. Comencemos por reconocer esta parte que sufre, que no es tan perfecta como hubiéramos querido, y démosle cariño. Esta noción de responsabilidad produce una actitud diferente a la que estamos acostumbrados, sobre todo a nivel personal. La mayoría de las veces, cuando nos cuentan algo, bien nos quedamos sin reaccionar, bien juzgamos o damos consejo. Con el Ho'oponopono, la idea de que cuando alguien verbaliza algo, lo comparte con nosotros y su memoria, se convierte en la nuestra. Y al liberarme de su memoria, me libero igualmente. No lo hago por la persona, sino porque asumo la responsabilidad de que aquello que se encuentra en mi campo energético me pertenece. De igual manera, cuando se asiste a un suceso, se puede practicar Ho'oponopono. El objetivo de la vida, dice el Dr. Len, es ser amor a cada instante. Para alcanzar este objetivo, el individuo debe reconocer que es 100% responsable de crear su vida tal y como es. Tiene que ver que son sus pensamientos los que crean su vida a cada instante. Los problemas no provienen de la gente, de lugares o situaciones, sino más bien de los pensamientos que los acompañan. El individuo debe darse cuenta de que los problemas no pertenecen al exterior. Cuando hacemos limpieza en nuestro interior, se manifiesta en el exterior. Pero como no existe ninguna intención, solamente el proceso de limpieza, no podemos prever lo que sucederá. De cualquier forma, Dios, el universo, responderá de la manera más apropiada para cada uno en cada momento. Siempre podemos elegir si queremos limpiar o no nuestras memorias. La paja que a menudo vemos en el ojo ajeno suele ser la viga que no vemos en el nuestro. Es sobre esta viga, que obstruye nuestra conciencia, sobre la que realizaremos el trabajo de limpieza. Recordemos los puntos más importantes. La responsabilidad de un problema no es la culpabilidad, sino el hecho de haber decidido limpiar esa memoria o no. Esto difiere de la culpabilidad. No olvidemos que la responsabilidad es una cuestión de resonancia en nuestro fuero interno. No sabemos dónde reside el problema. Es en nosotros donde se opera el cambio, no en los demás. Hay que tener confianza en nuestra parte divina y dejar de lado nuestra mente. Se podría decir que la limpieza de estos programas, esas memorias, es un retorno a la fuente, donde la energía de nuestro ser puede circular libremente y recobrar su sentido inicial. Cuando vemos aquello que nos perturba o nos molesta en nuestra vida, es fácil limpiar. Sin embargo, cuando odiamos uno de nuestros defectos y hacemos todo lo posible para que deje de existir, no es fácil porque nos encontramos ante múltiples resistencias interiores de las cuales no teníamos conciencia. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Rechazamos ese aspecto de nosotros, incluso lo negamos en algunos casos, pero cuanto más lo rechazamos, más tensión creamos. Si actuamos así, no será difícil practicar Ho'oponopono, simplemente porque si lo hacemos, estaríamos aceptando el problema. Aceptar el problema no significa decir voy a vivir con esto toda mi vida y nunca cambiará. Aceptar implica reconocer lo que hay, reconocer que eso existe, que es eso lo que me perturba y de acuerdo con el principio de Ho'oponopono, comprender que se trata de una memoria, un programa. ¿Por qué está ahí y cómo ha llegado hasta ahí? Poco importa. Lo que importa es que tenemos nuestras 4 frases para hacerle frente. Cuando tenemos un problema con algo o alguien, con lo externo, tendemos a pensar que el problema proviene de lo otro. Las técnicas de comunicación nos recuerdan que en una relación, cualquiera que sea, siempre hay varios protagonistas. Nosotros somos, por tanto, uno de los protagonistas del conflicto con otra persona. La cuestión no es saber quién tiene razón o no, sino darse cuenta
de que hay un conflicto que nos afecta. Es en ese punto donde Ho'oponopono actúa sobre esa memoria, ese programa que va seguramente mucho más allá de aquello que imaginamos o de lo que somos conscientes. A veces hará falta practicarlo mucho tiempo, porque puede haber muchas memorias. Debemos practicar el Ho'oponopono consciente o mecánicamente. Ambas formas son posibles. Hay que confiar en lo que sentimos. Generalmente lo podemos hacer de manera consciente cuando estamos trabajando en un asunto importante. Cuando practicamos de manera mecánica es como si repitiéramos un mantra. Existe una conexión y un trabajo, pero quizás somos menos conscientes del impacto. Percatarse del impacto y de la eficacia del Ho'oponopono es a veces sutil. No siempre es inmediato, ya que a menudo existen diferentes aspectos relacionados entre sí. Pero al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que ya no reaccionamos de la misma manera, o que ya no pensamos en lo que ha ocurrido, o lo hacemos de manera diferente. Es como si algo se hubiera ordenado y sintiéramos cierto desapego, cierto alivio. Sentimos que nuestro espíritu se libera, nos tranquilizamos y no pensamos más en el problema, lo dejamos ir. El Ho'oponopono es un trabajo espiritual profundo que nos aporta calma y apertura de mente, sin tener que adherirse a creencias de ningún tipo. Es como si entráramos en contacto con la esencia de la vida, con el presente, con la profundidad de nuestro ser y viviéramos de forma más consciente y con más intensidad. No hay ritual, creencia o petición particular. No nos tenemos que preguntar si vamos a ser escuchados o no. En el momento presente, un problema, un pensamiento, y repetir las 4 frases. Puede ser muy corto o muy largo. La duración no tiene importancia. En esta práctica, la atención se centra en el hecho de que a nivel consciente e inconsciente, las experiencias se viven a través del filtro de las memorias. En otras palabras, las memorias modifican las experiencias que vivimos y ejercen una especie de sello u opacidad entre nuestra inteligencia superior o inteligencia divina y nuestra realidad física. Modifica nuestra vida. Es necesario, por tanto, limpiar esas memorias para recuperar el vínculo con esa parte de nuestro ser. Es como si fuéramos limpiando poco a poco un cristal sucio que al volverse cada vez más transparente nos permitiera ver el paisaje de otra manera y así orientarnos de forma diferente. Una vez las memorias están limpias, nos encontramos en un espacio de creación libre, lo cual tiene un impacto en nuestra vida.